Ah, sí. Yo no sé cómo es, me explico bien cómo es. Pero no sé a dónde. Secretaría. Y avisarle también está mandando los audios por fuera. Como los morosos que agregan. Voy a poner de costado. Bueno, ¿arranco, gente? Bueno, voy a terminar de comentar muy sintéticamente algunos puntos que nos incumben de algunas otras teorías sobre la causa, luego de lo que trabajó Ricardo respecto de la concepción aristotélica la última vez. Tomadas de este pequeño artículo de Ferrater Mora sobre la causa, que me parecieron algunas teorías, digamos, muy sintéticamente presentadas, muy representativas de posiciones epistemológicas que venimos discutiendo en apertura y con las que Lacan también dialoga y diferencia su posición. Por ejemplo, algunas cosas puntuales de los presocráticos. Empédocles de Agrigento del siglo V a.C. Había planteado que los 4 elementos estaban sometidos a 2 fuerzas: el amor y la discordia. No sé si les suena, ¿no? El amor que unifica, que une, y la discordia que separa, ¿no? Que nosotros lo trabajamos como presenta Freud, ¿no? Esto de estas 2 fuerzas, de la pulsión de vida que une y la pulsión de muerte, ¿no? Como una teoría antiquísima, ¿no? Al menos como una presentación de fuerzas, de causas que explican el movimiento o la teoría del cambio o la permanencia de los elementos. Por otro lado, los atomistas afirmaban la simultaneidad de los contrarios. En relación a la escuela eleática de Parménides, para ellos hay ser y no ser simultáneos, ¿no? Hay espacio y vacío. Trabajan, digamos, los dos opuestos como simultáneos, no excluyentes. Respecto de los estoicos del siglo III a.C., tienen una lectura de la causa a modo estructuralista, donde el cambio en una cosa afecta a todas las demás. Luego, bueno, salteamos y vamos para el siglo IV después de Cristo con San Agustín, que retoma el pensamiento cristiano y es él el que toma la causa como causa creadora que saca la realidad de la nada, el ex nihilo. Es San Agustín quien lo retoma. Luego, bueno, salteando siglos, por supuesto, está la concepción tomista, que retoma la lectura de Aristóteles, donde la causa es un principio positivo que afecta de modo específico según la cosa o la realidad. Luego, en el Renacimiento y en la época moderna, se plantea una gran diferencia del principio en la noción de la causa, con Galileo, siglo XVI-XVII, en donde se renuncia a dar razón de las cosas y para dar razón de las variaciones susceptibles de medida expresables matemáticamente. Entonces, es esto que se articula con la física moderna, ¿no? La renuncia a explicar la naturaleza ontológica del cambio. Se limita a dar razón mensurable del movimiento.
respecto de que en el artículo de Ferrater Mora se dice que la ciencia moderna elimina la idea de causa. Al respecto, Lacan dice en La ciencia y la verdad algo que se articula con esto, que dice: la fecundidad prodigiosa de nuestra ciencia debe interrogarse en su relación con ese aspecto en el que se sostendría, que de la verdad como causa no querría saber nada. Y ahí trabaja la operación de la Verwerfung, ¿no? De la forclusión. Entonces, a partir de Galileo, se trata de dar cuenta, de dar razón de las variaciones susceptibles de medida expresable matemáticamente. A eso se restringe la noción de causa, que Lacan plantea la fecundidad que le permite a la ciencia esa concepción. Pero bueno, de la verdad como causa, ¿sí? Eso queda pendiente para ir en mi presentación para plantearlo. Los racionalistas, Descartes, Spinoza, Leibniz, trabajan la causa como razón. Entonces, reducen todos los procesos reales a relaciones ideales y matemáticas. Nada acontece sin razón. Identifican la causa al efecto. El efecto está incluido en la causa, pero aparece la dificultad de cómo explicar lo diferente, lo distinto, lo nuevo, porque si el efecto está en la causa, ahí se plantea un problema. En el racionalismo se oponen a la tesis cristiana de la creación ex nihilo. La causa como razón o proporción matemática es la matematización del concepto causa, que implica problemas para el empirismo, ¿no? Descartes hace de la substancia una substancia dual, pensante y extensa, y esto plantea también una dificultad extra, dice Ferrater Mora, que es entender el nexo causal entre sustancias heterogéneas. Esto también lo trabaja Lacan en relación a cómo es el nexo causal en la relación sujeto-objeto, que también los plantea como heterogéneos. Hume, con el ocasionalismo, también destruye el nexo causal, solo habla de sucesión. Kant, luego de Hume, retoma la causa como una categoría necesaria y universal, una categoría no derivada empíricamente ni tampoco pura idea de la razón. Respecto de la ciencia, de una concepción de la ciencia, en el artículo dice: los científicos y filósofos que han prestado mayor atención a la crítica de las ciencias han intentado aproximar la causa a las nociones de condición, relación, ley y función. El positivismo ha ejercido una decidida crítica de toda acepción metafísica de la causalidad y, de acuerdo con sus principios generales, ha tendido a prescindir de ella y a atenerse a otras nociones que, como las de función o ley, permiten eludir problemas ontológicos que la causalidad plantea. Toda concepción de causalidad presentada por una epistemología de la ciencia natural es la consecuencia de un determinado supuesto acerca del concepto científico de objeto. Respecto de la dificultad del concepto de objeto, Lacan también dice en La ciencia y la verdad: hay algo en el estatuto del objeto de la ciencia que no nos parece elucidado desde que la ciencia nació.
La crisis del concepto causal en los últimos decenios representa la indicación de que está cambiando el mismo objeto de la ciencia, especialmente el de la física, como venimos trabajando acá hace tiempo. La noción de causa no puede quedar precisada sin una previa aclaración o análisis de las proposiciones en que la causalidad se ve envuelta. Y esto es lo que estoy tratando de presentar. ¿Cuáles son las proposiciones o premisas de las cuales parte Lacan para pensar la causa en relación al sujeto y el objeto? ¿Y qué relación tiene este concepto con el sujeto dividido entre saber y verdad? La causalidad ha sido también concebida como un marco lógico que permite ligar las diferentes formas que asumen las proposiciones, donde una relación causal está presente. Toda idea de causa o de actuación en el sentido de una ontología, dice Ferrater Mora, basada en la autoobservación como en el sentido del pragmatismo, ha sido descartada como conteniendo implicaciones ontológicas inadmisibles. Pero no solo ella, sino la misma noción de causa. El tránsito de la causación a la dependencia funcional, ¿no? Se pasa a ese concepto de función, algo en función de, se ha acentuado considerablemente. Pero si bien este análisis permite eliminar la hipótesis de la causa como algo real causante, a eso se refiere con lo ontológico, algo real causante, no suprime la causación de tipo ontológico o la transfiere a una teoría funcional y operativa que de todos modos supone una cierta ontología. Por eso, todas las distinciones y análisis mencionados son necesarios, pero sin que con ello pueda decirse que queda totalmente eliminada la cuestión ontológica, dice, soluble o no, de la causa. La cuestión ontológica de la causa y la cuestión ontológica de cómo pensar el objeto, ¿no? Esto que venía planteando el artículo. Bueno, por último, destaca la teorización de Mario Bunge en su libro La causalidad, el principio de causalidad en la ciencia moderna, donde dice que la causalidad es solo una clase de determinación. La determinación puede ser causal y no causal. Dentro de la determinación no causal se incluye la determinación estadística, la estructural, teleológica y dialéctica. Bunge no admite que las hipótesis causales sean identificables con la tesis de una determinación estricta. Como cualquier otra categoría de determinación, la causación tiene un alcance limitado. Ocupa un lugar dentro del contexto más amplio del determinismo, y los fracasos que experimenta el principio causal en ciertas esferas no implican de ningún modo el fracaso del determinismo en sentido lato o la desintegración del entendimiento racional. Entonces, de lo que voy a trabajar, esto es un pequeño panorama de cómo se ha pensado muy sintéticamente la concepción de causa. Entonces, voy a trabajar las premisas de las que parte Lacan. Para trabajar la causa material que nos lleva a pensar la división del sujeto entre saber y verdad. La premisa de la que él parte está planteada, por ejemplo, en Posición del Inconsciente, en donde, como ya trabajábamos, dice, pues su causa es el significante. En el seminario 9, clase 22, también lo plantea explícitamente como premisa necesaria. Dice, el significante determina al sujeto. ¿Es eso lo que quiere decir la experiencia analítica?
pero saquemos las consecuencias de esa premisa necesaria. El sujeto toma de esa determinación una estructura, vínculo del significante y la estructura subjetiva. A partir de esta premisa va a trabajar la noción de causa material, como inferencia de la premisa inicial. Dijimos que para el psicoanálisis, Lacan piensa la verdad como causa manifestándose bajo el aspecto de causa material. Dice, esta causa material es la forma de incidencia del significante que yo defino en ella. Esto de la incidencia del significante es algo que trabaja así con ese sintagma en Instancia de la Letra, en el Seminario 17, y busqué específicamente solo en la Real Academia las acepciones de incidencia del significante, las formas de incidencia del significante, y es interesante porque aparece incidir e incidencia como causa, como corte y como inscripción. Bien, como vimos, la causa material es uno de los 4 tipos de causas que trabaja Lacan en relación a las planteadas por Aristóteles en la Metafísica y la Física, libro 2, pero desde otra perspectiva, es decir, dándoles otro sentido que el dado por Aristóteles, y todas ellas en función de la noción de verdad. Voy a leer un poco cómo presenta, solo un par de párrafos, cómo presenta Lacan el tema de las causas en la ciencia y la verdad, y dice así: ¿en qué sentido o en qué varios sentidos va dialogando, al menos en este texto, con las concepciones de Aristóteles? Él comienza diciendo: esa teoría del objeto A es necesaria, ya lo veremos, para una integración correcta de la función de la causa en cuanto al sujeto del saber y de la verdad. Y continúa: ¿han podido reconocer ustedes de pasada, en los 4 modos de su refracción que acaban de ser establecidos aquí, el mismo número y una analogía de incidencia nominal que pueden encontrarse también en la física de Aristóteles? No por casualidad, puesto que esa física no deja de estar marcada por su logicismo y conserva todavía el sabor y la sapiencia de un gramatismo original. ¿Seguirá siéndonos válido que la causa sea para nosotros exactamente otro tanto polimerizándose, repitiendo esas unidades en 4, ¿no? Esta exploración no tiene por única meta darles la ventaja de un dominio elegante de los cuadros que escapan en sí mismos a nuestra jurisdicción, quiero decir, magia, religión, incluso ciencia, sino más bien recordarles que en cuanto sujeto de la ciencia psicoanalítica, es a la solicitación de cada uno de esos modos de la relación con la verdad como causa a la que tienen ustedes que resistir. Entonces, en relación a Aristóteles, está diciendo que el planteo de la verdad como causa, dividiéndola en 4 modos, tiene una analogía de incidencia nominal. Analogía es una relación de semejanza entre cosas distintas. Y de incidencia nominal, que tiene el nombre de algo pero que le falta la realidad de ello en todo o en parte, ¿no? Toma distancia en cierto sentido, ¿no? La convoca y toma distancia. Y rescata, sí, su logicismo, que sería aplicación de métodos de la lógica en dominios que no le son propios, su logicismo y su gramatismo.
En relación a estos cuadros, como lo llama él, magia, religión y ciencia, que escapan a nuestra jurisdicción, los toma para plantearlos como modos en relación a la verdad como causa eficiente, la verdad como causa formal, la verdad como causa final, diferentes de la verdad como causa material, que es el específico modo de incidencia del significante en psicoanálisis, para el sujeto de la ciencia psicoanalítica, dice, diferente de los otros modos a los que como analistas tenemos que resistir. Estos otros tres modos, con los que articula la posición diferencial del psicoanálisis, los toma explícitamente de Lévi-Strauss. Su concepción estructuralista que pone en el haber de su tesis. Escuchemos cómo él lo plantea. Cuando dice que el teorema de Gödel muestra que la tentativa de la lógica moderna de suturar al sujeto de la ciencia fracasa, agrega: aquí debe captarse la marca del estructuralismo. Introduce en toda ciencia que conquista un modo especial de sujeto, cuyo índice es topológico, el 8 interior, signo generador de la banda de Moebius. El sujeto está en exclusión interna de su objeto. Por otro lado, también dice: la pertinencia que la obra de Lévi-Strauss manifiesta a semejante estructuralismo se pondrá en el haber de nuestra tesis. Hace valer el alcance de la clasificación del salvaje, entre comillas, a la que hemos llegado por la vía del análisis combinatorio o matemática del significante, como en toda ciencia. En el libro Antropología Estructural del 58, unos pocos años antes de La ciencia y la verdad, hay varios artículos entre los cuales se encuentra el análisis estructural en lingüística y en antropología, el análisis estructural como un método basado en la lingüística estructural de Saussure y desarrollado por Jacobson, influenciado por el formalismo ruso, uno de los fundadores del Círculo de Lingüística de Praga. También en la antropología estructural, Lévi-Strauss trabaja el lugar de la antropología entre las ciencias sociales y los problemas planteados por su enseñanza, que tiene un paralelismo con lo que también plantea en La ciencia y la verdad, como la posición del psicoanálisis dentro o fuera de la ciencia. Otros puntos que toma Lacan de Lévi-Strauss en La ciencia y la verdad, dice: extrajo la combinatoria de las estructuras elementales del parentesco, trazó su grafo levi-straussiano, extrae al sujeto de la combinatoria, demostró el poder del aparato que constituye el mitema para analizar. Cuando Lacan habla de cómo piensa la magia, como la verdad como causa eficiente, dice: mi obediencia científica se contenta con una definición estructuralista. El significante en la naturaleza es llamado por el significante del encantamiento, movilizado metafóricamente, y aclara que invocó ese orden de los estudios de Lévi-Strauss. Dice: en su definición estructural deja entrever el puente de correspondencias por el que la operación eficaz es concebible. Dentro de antropología estructural se encuentran, si lo recuerdan, El hechicero y su magia, la eficacia simbólica, donde él trabaja la causa, para la magia, la verdad como causa eficiente, y también rescata ese enfoque estructuralista para trabajar el modo del saber en la magia y en la religión. De la magia dice: el saber se caracteriza en ella por quedar velado para el sujeto de la ciencia y por disimularse como tal, es decir, como saber.
Sobre la religión diré que solo se trata de indicar el mismo enfoque estructural. Es en la oposición de rasgos de estructura donde este esbozo toma su fundamento. Y acá termino las citas de este párrafo para retomar que el fundamento del que está hablando Lacan, entonces, que retoma de Lévi-Strauss en La ciencia y la verdad, es su concepción estructuralista del sistema simbólico, el poder del aparato, de la estructura del lenguaje, que caracteriza diferentes modos de estructuración del saber en la magia, en la religión, en la ciencia, en el psicoanálisis, que implican campos de posibles e imposibles, otras concepciones de saber, otras formas de incidencia del significante, que implican otros modos de relación a la verdad como causa, a la que tenemos que resistir, porque nuestra jurisdicción es del sujeto de la ciencia psicoanalítica, de un sujeto dividido entre saber y verdad. Vamos a trabajar cuál es la concepción de la estructura del lenguaje, de la que se desprenderá la noción de causa material. En la clase 2 del seminario 13, la siguiente a La ciencia y la verdad, Lacan dice de Aristóteles, luego de haber destacado su logicismo y gramatismo, dice, se podría estudiar por qué Aristóteles se salteó absolutamente la cuestión de la causa material. ¿Por qué la materia no es en él en absoluto causa, ya que es un elemento puramente pasivo? Ricardo había trabajado el tema de que la materia como causa, bueno, o lo hemos charlado, en Aristóteles trabaja el compuesto ilemorfismo o sinolom, que es la teoría según la cual todo ente se haya constituido por dos principios esenciales, materia y forma, y que la materia solo causa cuando está informada, o sea, separada de la forma. Cuando es materia prima o materia primera, es pura pasividad informe, carece de forma, es el sustrato básico a partir del cual se conforma algo, es pura pasividad informe, supuesta o subpuesta hipokeimenon. Entonces, para Aristóteles sí, la materia es un elemento puramente pasivo cuando no está articulada en el compuesto o sinolor, articulado a la forma, que es como aparece finalmente, no aparece una sin la otra, ¿no? Es como una hipótesis primera, ¿no? Pero bueno, Lacan, a pesar de destacar el logicismo y gramatismo de Aristóteles, está cuestionando este aspecto, ¿no? De por qué para él la causa es puramente un elemento pasivo. La cuestión, y sigue la cita, la cuestión sobre la causa, o sea, acá va a plantear cuál es la discusión en la causa material. La cuestión sobre la causa, o sobre lo que hay que entender por la materia, si mi enseñanza tiene un sentido, si es coherente con el estructuralismo que acentúa, para fundarse, recuerden ese primer grafo, esa relación en red de las funciones determinantes de la estructura del lenguaje y del campo de la palabra. Si esta estructura en red, por ejemplo, tiene una ventaja, es la de pertenecer a un mundo topológico, lo que quiere decir donde las conexiones no se pierden. Entonces, ven cómo articula la causa material a la estructura, a las funciones determinantes de la estructura del lenguaje y del campo de la palabra. Dada esta asociación de la causa material a la relación topológica en red
que plantea Lacan de las funciones determinantes de la estructura del lenguaje y la palabra, en el escrito Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, que es del 53, es decir, 12 años anterior, pero cuya corrección es de la misma época que el Seminario 13, del 66, allí también plantea esta articulación de la causa material con un modo de relación topológica entre lenguaje y palabra correspondiente al orden significante. Dice en Función y campo: decir que la palabra se ubica en un centro exterior al lenguaje es más que una metáfora y manifiesta una estructura. Esa estructura es diferente de la espacialización de la circunferencia o de la esfera, en la que algunos se complacen en esquematizar los límites de lo vivo y de su medio. Responde más bien a ese grupo relacional que la lógica simbólica designa topológicamente como un anillo, concepto de anillo, de querer dar una representación intuitiva suya. Parece que más que a la superficialidad de una zona, es a la forma tridimensional de un toro a lo que habría que recurrir, en virtud de que su exterioridad periférica y su exterioridad central no constituyen sino una única región. Voy a dibujar. Bueno, ya saben cómo. Su exterioridad periférica y su exterioridad central no constituyen sino una única región. Y en la nota dice: premisas de la topología que nosotros ponemos en práctica desde hace 5 años, o sea, desde el Seminario 9 de la identificación. Estamos trabajando de qué materialidad se trata cuando habla de causa material. En este caso ven cómo la palabra queda referenciada al agujero del toro, porque dice, si recuerdan en el principio de la cita, la palabra se ubica en un centro exterior. Centro exterior al lenguaje. Entonces, ven cómo la palabra queda referenciada al agujero del toro, de cierto modo que pronto veremos, en una relación articulada y diferencial con la estructura del lenguaje. En principio, me gustaría plantear lo que entiendo como la diferencia entre lenguaje y palabra o discurso. Lenguaje, bueno, después podemos discutir esto que yo entiendo de la diferencia entre lenguaje y palabra. Yo sigo hasta más o menos 10 menos cuarto, donde planteamos las diferencias o las intervenciones que tengan para hacer. Bueno, lenguaje es el orden significante, la estructura del significante y sus leyes. Se trata del orden en tanto sincrónico, lo que Lacan llama muchas veces la gramática, en la ciencia y la verdad, en instancia de la letra. Por ejemplo, dice las condiciones de estructura que determinan como gramática el orden de las imbricaciones constituyentes del significante. Por otro lado, tenemos la palabra en relación al discurso. Lacan abandona en un sentido
la noción de palabra, más adelante, rectifica su uso a partir de la noción de significante, pero la mantiene en otro sentido. En textos como Posición del inconsciente, donde trabaja los dos conceptos, palabra y significante. En textos como el Seminario 18, y aún en los últimos seminarios, aunque con otras articulaciones. La palabra trata del discurso efectivamente pronunciado por el analizante, como dice Lacan en la instancia de la letra. Dice discurso efectivamente pronunciado por el analizado. La locución verbal, el habla. El habla en la Real Academia dice realización lingüística por oposición a la lengua como sistema. Entonces, pienso el discurso, por un lado, también la Real Academia dice cadena hablada o escrita. Interesante encontrar la palabra cadena para discurso. Articulación particular. Articulación en relación al otro. Trata de la línea temporal del decir, la línea temporal hablada, que por efectivizarse en el habla, plantea un ordenamiento en la diacronía, que requiere de otra concepción diferente de la sincronía del lenguaje de la que proviene, y se ve llevado a la elección del primero esto, luego aquello y por último, etc. Y este decir será luego formalizado a partir de operar una lectura y reordenamiento en análisis como cadena significante. Es decir, la conversión de los elementos discursivos en significantes. Aunque la sincronía del lenguaje sigue operando en la diacronía de la palabra, el decir se ordena de una manera particular. He ahí uno de los modos de presentación de la condición particular de la subjetividad, el sujeto entre los significantes, y sólo ahí es posible de ser leída la estructura. Por supuesto que esta línea del decir, además de la revisión de la concepción temporal, nos va a plantear un desafío en cuanto a la concepción espacial, que como propone Lacan, la estructura topológica del toro nos va a dar un apoyo formal. Veremos cómo va pasando de la palabra al significante y a la letra, como plantea en instancia de la letra. Designamos como letra ese soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje. También dice, llamamos letra a la estructura esencialmente localizada del significante. Y esa localización solo se da en la diacronía de la cadena significante. Entonces veremos cómo el discurso concreto plantea la necesidad de conceptualizaciones específicas al plantear una linealidad diferente de la red de la estructura, aunque igualmente 2D, de 2 dimensiones, y cómo de esa línea se puede llegar al agujero, al centro exterior, y qué relación tiene eso con el sujeto, el objeto, la causa material, la verdad. Entonces, un par de citas más sobre la causa material de la clase 2 del seminario 13. Volvamos a partir ahora del agujero. El agujero hace mucho tiempo que les doy la función esencial en cuanto al funcionamiento del orden simbólico. Y presenta el apólogo del pote de mostaza, que lo ha venido trabajando ya en varios textos. Data de la observación sobre el informe de Daniel Lagache del 58, también lo retoma en el seminario 7, en las clases de la creación ex nihilo. Veamos qué relación plantea entre la causa significante y la causa material.
El pote de mostaza está siempre vacío. No hay ejemplo donde se abre un pote de mostaza y se encuentre mostaza dentro. Ese pote de mostaza es la creación simbólica por excelencia. Si no hubiera seres que hablan, no habría vaso. Deus gravita mundum ex nihilo. Dios ha hecho el mundo de la nada. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que el vaso Él lo hace alrededor del agujero, que lo que es esencial es el agujero. ¿Y por qué es esencial que sea el agujero? El enunciado judío, que Dios ha hecho el mundo de la nada, Coiré lo escribió, y es lo que despejó la vía al objeto de la ciencia. Estamos trabados, pegados a todas las cualidades, las que sean, desde la fuerza, la impulsión, el color, todo lo que ustedes quieran hasta la percepción. En resumen, hasta el trozo de tiza al cual la progenitura socrática pertenece, pegados como las moscas sobre el papel cazamoscas desde hace 2000 años. La apariencia. Y bien, deberíamos llegar a ver cómo ella es también la realidad. Es con eso que la filosofía y la ciencia, una en relación a la otra, tomaron una sólida tangente. Entonces, el cabo de tiza deviene objeto de ciencia, a partir del momento en que ustedes parten de ese punto que consiste en considerarlo como faltante. Está retomando esto que planteábamos al principio, cómo pensar el objeto de la ciencia, de qué se trata esta potencia del agujero, cómo el agujero está en relación a la creación simbólica. Entonces, el cabo de tiza, que podríamos decir la cosa, ¿no?, o este aspecto material que Lacan critica, deviene objeto de ciencia a partir de considerar ese punto como faltante. Pero ahora no quiero perder la ocasión de abrochar lo que significa la causa material, porque si usted es filósofo, Aristóteles le dirá que la materia es la mostaza, es decir, lo que llena el vacío. Aristóteles, que estaba sin embargo tan bien orientado en su concepción del espacio, está muy lejos de esta extensión terriblemente deslizante, entiendo que se refiere a la res extensa, que es un verdadero problema que se replantea siempre en nuestro progreso en las ciencias matemático-físicas. Aristóteles había visto muy bien que el lugar era lo que permitía dar una concepción del espacio que no se expandiera indefinidamente. Vamos a trabajar el tema del límite. Lo comento. Una concepción de espacio que no se expandiera indefinidamente, que no nos ubicara en la cuestión del falso infinito. Solo que luego de haber partido tan bien, porque él era griego y no había leído la Biblia, recuerden que esto lo dice en función de que el enunciado judío que Dios ha hecho al mundo de la nada, no pudo admitir que hubiera un vacío separado de los objetos. Entonces llegó el pote de mostaza y es a causa de eso que nos hemos quedado ahí un buen número de siglos. Es decir, que la causa material, dice Lacan, es el pote, creación indiscutiblemente divina como toda creación de la palabra, y a la que se reduce estrictamente lo que está dicho en el texto del Génesis. Pero no es este el señalamiento al que quisiera apuntarles. El único fin de que estos potes se conserven, la gente que los deposita en las sepulturas, hacía un agujero en el centro, lo que les prueba que es del lado del agujero que hay que buscar la causa material. Aquí hay algo que causa algo, un agujero en el vaso. He aquí el modelo. Entonces, oyeron que primero dice que la causa material es el pote, creación divina como toda creación de la palabra, creación simbólica como causa significante. Pero enseguida aclara que lo que él quiere señalar ahora no es eso, sino que es del lado del agujero que hay que buscar la causa material. Podríamos decir también que se articulan causa material del agujero con causa significante
o creación simbólica a partir de la nada, en tanto el significante, como significando nada en sí mismo, como siendo un tipo de nada, crea otro tipo de nada o agujero a partir del significante. Podríamos ordenar los textos judeocristianos de esta manera. Lacan primero dice: Dios ha hecho al mundo de la nada. Esto es lo que retoma San Agustín. El mundo lo hace alrededor del agujero, a partir del nihil. Creatio ex nihilo se usa en oposición a creatio ex materia. Creación a partir de materia preexistente. Pero es una creación de la nada a partir del verbo. Como dijo luego, creación indiscutiblemente divina como toda creación de la palabra. Esto se articula al prólogo del Evangelio de San Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. A partir de ahí, a partir del verbo, de la causa significante, se creó el agujero. En otro texto que encontré googleando ex nihilo de la Biblia, incluye también la creación del hombre, que este no lo había oído, que dice: te ruego, hijo, que mires al cielo y la tierra y sepas que a partir de la nada lo hizo Dios y que también el género humano ha llegado así a la existencia. El verbo era Dios, el verbo creó de la nada y a partir del verbo, como decía antes Lacan en el Génesis, lo primero que dice es: entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Esto lo trabaja Lacan también en el 80, en Escisión, Comunión y Disolución. Verbo sin preexistencia material, no creatio ex materia, sino creatio ex nihilo. Y esa nada, ese agujero creado por el verbo, es a su vez causa material, con la materialidad del agujero. Entonces, para trabajar la relación del agujero a la palabra o al decir del sujeto, y cómo en ese agujero existirá el objeto del deseo, vía del deseo en la que tenemos que poner al sujeto en un análisis, objeto del deseo en su articulación con el objeto A, causa del deseo, y su relación a la noción de verdad subjetiva particular, tenemos que detenernos en la estructura topológica del toro. Esta estructura representa al sujeto en la cadena significante, en relación al objeto de su deseo y al otro. Esto nos servirá para despejar mejor el camino de las diferencias entre saber y verdad, y el lugar del sujeto como dividido entre ellos. En el toro tenemos la articulación causa significante, causa material, establecidas entre las vueltas de la demanda y el agujero que éstas entornan. Lo trabajé desde el libro de Alfredo, La topología en la clínica psicoanalítica. En principio, como les decía, el primer problema de pensar el discurso concreto del analizante, a partir del cual operamos, es el problema de pensar la espacialidad del discurso, la línea temporal hablada. Me pareció muy gráfica la idea de que los bucles de la cadena significante no son al infinito, conformando un cilindro, sino que hay un cierre. Bueno, nosotros habíamos trabajado el bucle. El decir, en vez de pensarlo en una linealidad, en este sentido, se puede pensar así, ¿no? Bucleando.
Pero este buclear tiene forma de cilindro, o sea que queda abierto. La idea es plantear el cierre de esa sucesión de bucles, y el cierre la unión del final con el principio da este cierre que es el toro, ¿no? Estamos trabajando la estructura del decir, la relación del significante con el agujero. Entonces, los bucles de la cadena significante no son al infinito, sino que hay un cierre. Esta estructura de cierre es la característica principal del toro, y quizá una de las nociones más importantes que toma Lacan de la topología, que nos sirve para pensar al sujeto y su objeto y la relación al otro con mayúscula en psicoanálisis. Recuerdan que cuando trabajábamos la banda de Moebius, también la importancia del borde como límite, que limita en el sentido de que posibilita conceptualizar la condición particular, el caso por caso, digamos. Sin concepción de cierre o de límite no podríamos conceptualizar la cuestión de la condición particular. Y bueno, la función del cierre también cumple un rol importante en esta superficie topológica. En el seminario 9, la identificación, el trabajo del toro es para dar cuenta de la estructura del sujeto, y como rectificación de lo planteado en la instancia de la letra del 57 respecto de la fórmula el deseo es metonimia, rectificándolo con la elaboración de los dos toros abrazados. Esto que les decía, si la cadena significante se hace metonímica, el deseo también, por lo tanto sería imposible su interpretación y particularización en un análisis. Bien, ¿cómo lo puse? Bueno, la estructura del toro se puede dibujar así. Un toro se constituye por la rotación de un círculo dibujado en el plano, dando una vuelta completa, como dibujado en una puerta giratoria, dice Alfredo en el libro, ¿no? Como si este fuera el círculo o bucle que hace esto, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí está solo uno solo ubicado. Entonces, el primer círculo está constituido por la dupla significante, dupla que constituye la lógica de la apertura y cierre del inconsciente. Cuando la dupla se cierra, el inconsciente se abre, es decir, adviene un decir sobre ese saber. Entonces ven que la línea temporal hablada se transforma en línea cerrada o círculo.
Por supuesto que hay una lectura del analista respecto de cuáles significantes conforman la combinatoria en cuestión en esa línea. ¿Cómo elegir el S1 y el S2? Si tuviéramos esta sucesión ven como en la repetición de B podemos producir un cierre de esa línea del discurso. O sea, es una lectura que el analista empieza a hacer para armar el bucle. Esta dupla se convierte en la generatriz. Y la vuelta completa genera la directriz. La nueva posición de la generatriz debe estar en una nueva posición infinitamente próxima respecto del círculo anterior, bien pegado, y sólo así el toro se comportará como un objeto cerrado, aros pegados unos con otros hasta cerrar el círculo de la directriz. En la banda de Möbius trabajábamos que por tener un solo borde se trata de una superficie abierta y que esa apertura nos sirve de apoyo conceptual para pensar la estructura que definimos para el inconsciente, el sujeto del inconsciente. Apertura en el sentido de que la estructura abierta habilita que el inconsciente sea discursivo, que se constituya en relación al otro, que hay forma de acceder a él. O sea, en ese caso no es opuesto esa apertura al cierre del toro, son conceptualizaciones para aspectos diferentes de la cadena significante y de distintos conceptos también. En cambio, en el toro, que no tiene borde y es una superficie cerrada, estamos trabajando otro aspecto del sujeto. Entonces, volvamos a la dupla S1-S2. Se trata de inscribir la dupla significante fundamental en una cadena. Acá cada uno es una dupla, ¿no? Que van infinitamente pegados, S1, S2, S1, S2, y van haciendo una cadena significante que hay que cerrarla para que se produzca ese agujero. Entonces, inscribir la dupla significante en una cadena, a partir de lo cual la generatriz no será considerada un círculo, sino un bucle. En la combinatoria de letras A, B, C, D, E, B, F, el bucle se cierra sobre el punto B, que repite, dos puntos B infinitamente próximos, vínculo lógico que implica que no se puede contar porque no hay forma de separar uno del otro. El asunto estará en darle estatuto de 1. La vuelta completa de la combinatoria cuenta 1. Esa es nuestra maniobra. Ya veremos la importancia de la función de la cuenta para el sujeto. Entonces, con esos bucles se arma un toro, es decir, un bobinado alrededor del agujero central, bobinado o cadena significante, cuya definición en instancia de la letra es anillos
cuyo collar se sella en el anillo de otro collar hecho de anillos. Tales, dice Lacan, son las condiciones de estructura que determinan como gramática el orden de las imbricaciones constituyentes del significante hasta la unidad inmediatamente superior a la frase. Entonces, cadena significante, tales son las condiciones de estructura que determinan como gramática el orden de las imbricaciones constituyentes del significante hasta la unidad inmediatamente superior a la frase. Ven cómo pasamos de la línea al círculo, al bucle, al anillo, porque lo unilineal, lo unidimensional no cierra. Esta es la estructura de cierre que enfatizaba como necesaria lógicamente para lograr una articulación entre los conceptos fundamentales, porque el cierre permite pensar que el cierre engendra el agujero. La directriz es efecto del cierre de la demanda. La demanda es la cadena significante que se arma. Ese agujero delimitado por el cierre del círculo de la directriz se transforma en causa material. El agujero como causa material es creador, crea el objeto A. Como efecto de la operación de cierre, el tiempo no es pensado como la línea del tiempo, pasado, presente, futuro, sino como retroacción y anticipación. El cierre habilita la interpretación como retroacción. A partir de la interpretación se puede delimitar el objeto del deseo y el deseo particular. Se puede concebir el deseo en juego que habilita la ética de determinar si es posible una posición o una decisión respecto de ese deseo para pensar si tal posición fue acertada o no, y no que todo daría lo mismo, como en el caso del nihilismo. De todos modos, también es cierto que cada vez que cierre, aunque lo haga de la forma acertada desde la perspectiva de esa particularidad, el deseo no desaparece, sino que vuelve a ser lanzado hacia otra nueva meta u objeto. La estructura de la clínica psicoanalítica supone que el deseo cierre. El cierre entonces permite inscribir el objeto del deseo, haciendo que el deseo ya no sea planteado como metonímico. A partir de cernir el objeto del deseo, el deseo pasa a habilitar un acto preciso y determinado. Hay acto del deseo, y no es cualquiera, a pesar de lo cual el deseo no se satisface y es indestructible. La dirección de la cura está orientada a que el sujeto recupere, mediante el acto del deseo, la vía de su deseo, articulándose mejor al otro con mayúscula, en especial al deseo del otro. Entonces vemos cómo el cierre del toro, efectivizado por el cierre de las vueltas de la demanda, representa las coordenadas significantes desiderativas. La maniobra analítica, entonces, consiste en al menos 4 pasos, 3 seguros para establecer la demanda de análisis. Primero, tenemos que convertir los elementos discursivos en significantes, es decir, eligiendo del texto que se presenta lo que tiene más valor significante para el sujeto, lo que repite, y producir el corte, vía la interpretación que establezca el S1. Todo significante posee, sí y no, una cristalización de significado. Significante en sus 2 acepciones, que no significa nada y que significa en la neurosis con un alto valor de significado. Entonces, producir el corte que establezca el S1. S1 que puede ser desde una sola palabra a una frase, pero es algo que funciona como uno, un sintagma. Buscar en ese discurso aquel que le corresponda como S2 es otra de las maniobras del analista. Un S2 sería que le establezca el valor opositivo a ese S1. El S2 que le corresponda
se articula con el primero en forma de bucle, habilitando así la anticipación y retroacción significante. El bucle cierne un vacío, se cierne un real mediante un simbólico. El bucle o curva cerrada o línea cerrada de Jordan se establece a partir de la maniobra del analista de cierre. El bucle cierne lo real, lo imposible, planteado en esta primera instancia. Como tercera maniobra, establecidos S1 y S2 en su articulación o primer bucle, hay que buscar, por medio de la lectura, que ese bucle repita. Entramar la relación entre varios S1-S2 repetidos, ya que si ese bucle o articulación repite, obtendremos la demanda, y establecer la demanda inconsciente es trabajo del analista. Que este S1-S2 se articule a otro S1-S2 puede ser escrito de varias maneras. Podría ser así, la espacialización o como la trabaja en el grafo. Un doble bucle, por ejemplo. Pero articular un bucle con otro bucle sería establecer la demanda inconsciente. Además de que repita, tiene que articularse a la frustración o queja del analizante respecto de que eso repite. Se diagnosticará la demanda inconsciente, eso que demanda y se frustra es algo no sabido por el sujeto. No sabido, ya vamos viendo cómo el saber se empieza a ir conformando, ¿no? El saber no es lo que dice, no es el discurso del analizante, sino es algo a establecerse a partir de la lectura o maniobra del analista de cuáles son los S1 y S2 del bucle en relación a otro bucle y así ir estableciendo cuál es la demanda inconsciente o eso no sabido. La demanda inconsciente no es el deseo. De eso se trata en la puesta en forma de la demanda en las entrevistas preliminares. Con repetición trabajamos tanto que se repitan los significantes del primer bucle como que se repita la relación entre los significantes, aunque aparezcan en articulación a otros significantes. Esta repetición implica que se establezca un doble bucle. La fórmula de la demanda es el bucle repetido. Lo que encarna en nosotros es la demanda. Esto es el significante repetido. Que ese bucle repita y sea doble bucle. Estos cierres se relacionan con lo que les planteaba antes de la función de la cuenta. Cuando cierra el primer bucle, estamos contando 1. Es un 1 efecto de la lectura y operatoria del analista, que hace de la pluralidad de lo escuchado una reducción a significante S1 y S2, y otra reducción de articulación de ambos en un bucle, siendo ese bucle el 1 que se cierra por efecto de la lectura e interpretación. Ese cierre entonces implicó toda esta operatoria. Ese bucle cierne un real. Se trata de 1 como lo mismo y lo real, ¿no? Efecto de la operatoria significante. Luego se trata de la repetición de ese bucle, lo que se cuenta como 2, al menos 2 bucles articulados, 2 de lo mismo. Es importante oír esto de lo mismo porque es en relación a esto de lo que repite como lo mismo, como 1, que Lacan va a ir trabajando la noción de real como efecto de la cadena significante. Cuando hay al menos 2, he ahí sujeto entre.
Luego se trata de la repetición a lo largo de la cadena significante, que a su vez es reducción y articulación de los otros bucles. Esa cadena significante o asociación de bucles llamado demanda vuelve a cerrarse por efecto de un corte o interpretación, estableciéndose así el cilindro cerrado en forma de toro. Convertir la demanda en una superficie cerrada. He ahí otro 1, efecto del cierre del toro. Ese cierre del círculo de la directriz es el que permite que se delimite el agujero como causa material. Crea el 1 del objeto A, en cuestión en cada caso, a partir del material significante o demanda inconsciente debidamente establecida. Otra vez vemos cómo el objeto se engendra a partir del significante. Agujero que como causa material, ya voy terminando, engendra el objeto que es a la vez causado y causa. El objeto causa del deseo. Toda esta articulación nos acerca más y de mejor modo a la noción de verdad. Con este sistema conceptual que fuimos articulando y estableciendo, ya se puede oír la relación de la noción de verdad con este 1 del agujero, la verdad como causa material que engendra el objeto A, causa del deseo, como lo particular, posible de ser cernido del sujeto, luego del vaciamiento del sujeto, que se produce al cierre de las vueltas de la demanda o cadena significante, habilitando el agujero y el más allá de la demanda, o sea, el deseo, el sujeto del deseo. Este objeto A, cernido a partir de lo simbólico en tanto estructura, nos orienta tanto en relación al deseo como al objeto del deseo y la verdad posible de ser interpretados como particularidad, vaciados pero cernidos e interpretables, que habiliten el acto. Actos verdaderos, que se sabrán como tales solo retroactivamente. Cierre del círculo de la directriz, que cierne algo de la índole de un punto que limita la metonimia al infinito, logrando también cerrar repeticiones. No se trata de la experiencia de la palabra, sino de producir el advenimiento de lo real en juego para cada caso. En Leturdi dice Lacan, la topología enseña el vínculo necesario que se establece del corte al número de vueltas requeridas para que se obtenga una modificación de la estructura. Único acceso concebible a lo real y concebible de lo imposible en tanto se lo demuestra. Entonces, lo real, el producir el advenimiento de lo real a través de la experiencia de la palabra, de la cadena significante, de cerrar la cadena significante en una estructura de toro, es la manera de establecer el imposible matemático, la matematización de lo real, donde es posible demostrar ese real, así como Gödel demostró con un teorema, por medio de una proposición demostrable lógicamente, la imposibilidad de la formalización absoluta de la matemática. Bueno, paro acá. No sé qué quieren retomar o opinar o, no sé, intervenir o no sé si fue demasiado rápido. Cuéntenme un poco qué. Sí.
Porque fue algo que no entendí o no me quedó claro. Cuando estabas hablando del discurso, la palabra y el habla, me habías dicho que el discurso era la cadena hablada o escrita, como articulación particular o articulación en relación al otro, que tenía que ver con la línea temporal del decir, que permitía este ordenamiento de primero, segundo, tercero, no cronológico. Y después dijiste que sería la cadena significante, que es la conversión de los elementos discursivos en significantes. Y no sabía, o sea, qué lugar darle al significante ahí o cuáles serían los elementos discursivos. Eso es lo que no entendí. ¿Qué sería esta conversión de elementos discursivos en significantes? Como definición de cadena significante. No me quedó claro. Sería el del discurso concreto, oír las repeticiones y oír leer y armar los bucles. O sea, significante lo entiendo específicamente a esa selección del discurso como un concepto general de lo que habla el paciente, ¿no? Del discurso efectivo, una selección, una elección que arma luego la cadena significante. ¿Y entonces no sería esos elementos convertidos en letra más que significante? Porque si no, la diferencia entre letra y significante me sigue resultando... Sí, no me es claro a mí tampoco, porque esencialmente localizado, bueno, también hay que ver si, pienso, ¿no? Se localiza en un primer paro positivo, se busca otro paro positivo en relación, ¿no? Donde se repita algo de la relación o se repita los significantes o las escenas. No sé si la localización no es posterior a un cierre de la demanda. Quizá la localización, o sea, ahí hay localización, que el analista va ubicando, ¿no? En la cadena, pero no sé si no es algo a deducir después. Sí, en el sentido de que, por ejemplo, que lógicamente está antes o después, no sé si no se refiere a esa posición, no sé si se refiere a esa posición espacial de la localización, estructura localizada del significante. Es bastante estas diferencias de discurso, de cadena significante, viste que a veces se solapan unas con otras. Diría en principio que el S1 y el S2 los se establece en análisis a partir de la lectura que se haga de lo que se dice, más como maniobra del analista. Pero también debe ser ¿cómo se dice? Confirmado retroactivamente, ¿no? Porque uno propone, me parece que lo que pasa es esto en relación a aquello, pasó de largo, no es, tachamos. Sí, y localización, entiendo con la dificultad que tiene esto de lo temporal y lo espacial. Entiendo que es lógica, la localización lógica de, como cuando uno trabaja en un teorema, premisas, conclusión, a partir de esas premisas.
todo el problema del lugar, ¿no? Como planteaba antes. Pero que es a partir de construir esa cadena significante, esos bucles que se articulan entre sí y que arman un uno finalmente, de decir, podríamos decir, este es el tema del que se trata, ¿no? La propuesta. Bueno, eso genera ese agujero donde en un principio ahí Lacan decía que iba la palabra como algo especial, algo distinto de lo que se dijo, ¿no? Un más allá. Tiene que ver con lo que habías planteado, ¿no? Espera ahí. Sí. Tal vez tiene que ver con marcar la diferencia con la espacialidad en la línea temporal hablada, porque me parece que la línea temporal hablada no sería la estructura esencial localizada para localizar el significante. Me parece que tiene que ver con buscar en el toro, o sea, poder armar los bucles que armen el toro para establecer el S1. A lo mejor eso es la estructura esencial localizada y no la línea temporal hablada. Claro, porque la línea temporal no hace agujero. Eso, exacto, es claro, lineal. eso. O sea, va al infinito, o sea, para poder establecer las dos dimensiones, o sea, la estructura, digamos, que vos te referís es el bucle S1, S2 que hace uno. Claro. Y eso para ubicarlo, digamos, para hacer cadena del decir, o sea, si vos decís, bueno, el hablar, ¿no? O sea, podría perfectamente ser la línea temporal unidireccional. Claro, esa es la espacialidad de la que hay que salir, que habría que salir y que muestran como posibilidad la estructura topológica, o sea, del toro, como aquellos bucles que con un cierre habilitarían el agujero, ¿no? Que cercaría el concepto de demanda. Se establecería la demanda. Sí. Y a lo mejor esa es la estructura esencial a la que alude. Sí. Son operatorias con lo que es el decir. Muchas operatorias de cierre, ¿vieron? Que en el bucle, que la cadena, para plantear el más allá de la cadena también, o el otro elemento heterogéneo a lo que es el orden significante, en total articulación al orden significante. Esto igual lo voy a seguir trabajando la próxima un poquito más cuando presente el tema de cómo queda en relación al el deseo, dónde tiene lugar, como el más allá de la demanda, en el toro hay un lugar también. Me parece que lo que decía Eric, quizá cuando cierra el toro lo que se delimita no es la demanda sino el objeto A. Sí. El objeto A se delimita cada vez en los bucles, o sea, en los S1, S2, que van a bordear un objeto. No, ahí todas las vueltas de la demanda que cuando cierra se delimita. Sí, dice que esto lo está trabajado en el libro ese de topología de Alfredo, que lo que encierra cada bucle es algo de lo real.
de un vacío, pero no está ahí localizado el objeto A. El objeto A está localizado en el centro exterior, cuando cierra la demanda, digamos. Claro, a mí me parecía también importante, bueno, lo formulo como un comentario y como una pregunta, ¿no? Todo el tiempo se está hablando de la causa en la ciencia psicoanalítica y en relación a la ciencia, ¿no? Y en relación a la lógica o a la razón o a las operatorias. Me parece que esto también alude a todas las operatorias que ciernen aquello que después va a definir como lo real. Sí, tal cual. Sí. Por eso Lacan dice que la premisa necesaria de la que se parte es la causa significante y todo un ordenamiento lógico para llegar a lo real y explicar a qué se refiere con real, ¿no? Como un nudo en articulación total a lo simbólico, a la causa significante. Sí, no hay causa material sin causa significante primero, sería el orden lógico, ¿no? Como decíamos de los textos bíblicos, primero está el verbo y después el verbo hace salir de la nada y hay una nada creadora. Sí, el problema ahí es que está Dios primero. Ah, sí. Bueno, esta noche no lo vamos a resolver. No. Vamos a seguir con esto igual, porque son cuestiones complejas, pero se va cirniendo también, como decís vos, cada concepto, cada superficie topológica va trayendo un sostén teórico para nuestras concepciones psicoanalíticas, ¿no? O nuestra concepción de cómo pensamos nosotros, era mi objetivo de hoy, cómo pensamos la estructura del lenguaje y del discurso, que es con el que trabajamos, ¿no? Cómo podemos pensar eso que oímos vez a vez, ¿no? Cómo hacer una lectura de eso. A mí me parece realmente esclarecedor, ¿no? Cuando pensamos en el tema del pote de mostaza, porque hablaría de que Aristóteles es el padre, digamos, del sentido común, ¿no? O sea, ¿qué le da sentido al pote de mostaza? Aristóteles dice la mostaza. Y esta posibilidad de pensar, o sea, convengamos que el sentido común cunde. Por supuesto. Entonces, pensar la causa en la sustancia concreta y poder discriminar, que Lacan dice es el agujero lo que habilita la causa, ¿no? En el ejemplo del pote, a mí me pareció realmente esclarecedor, más allá del horario. O sea, no sé si lo soñé o lo escuché. Está bueno. Sí, el tema del agujero es el tema del lugar. El lugar como un lugar generado, limitado, claro, primero, generado. Limitado, cerrado, no infinito, que aloja al sujeto, que aloja al objeto. Y daría también la particularidad. Que da particularidad, que crea el espacio para la inmixción de otredad. Es un concepto, ¿no?, central para nosotros. ¿Los dos toros son? Sí, los dos toros abrazados, que la próxima vamos a seguir. Sí.
y no es uno sin el otro. Sí, sí, sí. Y cómo ese agujero no queda como inefable, cómo de ahí se puede cernir un objeto del deseo que no sea una nada, un nihil, ¿no? Entonces, en la articulación al otro, vamos a ver cómo la demanda del otro marca con significantes. Sí, 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 sí. Puede ser, no, igual yo no ahondé más en eso. Lo podemos pensar después juntos, sí, sí. No ahondé en eso porque tengo muchos temas. Bueno, gracias. No.